guerrerosesme.blogspot.mx. A nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, quiero agradecerle la presencia de las organizaciones sindicales y sociales que respaldan la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, compañeros, por estar aquí con nosotros, por participar en esta actividad, en esta caravana por el derecho y la justicia del trabajador. ¿Por qué iniciarla aquí frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros? Los responsables de la violación sistemática a los derechos de los trabajadores y a los derechos del pueblo de México son los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos son los responsables de permitir el abuso del Ejecutivo Federal. Son los responsables de permitir la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Son los responsables de negarnos nuestros derechos establecidos en la Constitución, derechos civiles y derechos políticos. Cuando fuimos notificados del desalojo de las instalaciones de Luz y Fuerza, compañeros, entraron por la noche los militares, los marinos, vestidos de PFP, y en una campaña nacional de linchamiento en contra de los trabajadores, nos responsabilizaron de la supuesta quiebra técnica de Luz y Fuerza del Centro. El contrato colectivo de trabajo del ESME lo utilizaron para justificar la supuesta quiebra técnica. Violaron nuestros derechos económicos y sociales al negarnos nuestro empleo digno, nuestra vida digna, nuestra seguridad social. ¿Quiénes son los responsables de varios compañeros que han fallecido a lo largo de más de 3 años, 6 meses? ¿Quiénes son los responsables del deterioro a la vida, a la salud, a la vivienda, a las condiciones de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas? Los responsables son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, camaradas. Han desviado el poder constitucional que les confiere nuestra nación, que son para equilibrar los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Ellos son los responsables de garantizar los derechos individuales y colectivos de todos los mexicanos. Y en ese desvío de poder, los ministros de la Corte han definido cómo van a actuar durante los próximos 6 años. Van a marcar en la historia de este país como una Suprema Corte de Justicia que es una vergüenza para México y una vergüenza internacional. Hace poco vimos, para vergüenza de los mexicanos y del mundo, cómo esta Corte resuelve con un amparo liso y llano dejar en libertad a una ciudadana francesa, Florence Cassés. La ministra Olga Sánchez Cordero, ministra ponente, que le han hecho muchos reconocimientos nacionales e internacionales por defender los derechos humanos, dijo, es que a la ciudadana francesa le violaron sus derechos establecidos en el debido proceso. Dice, nunca le notificaron a la embajada francesa de que se iba a actuar contra una ciudadana de ese país. Dice, primero salió en la televisión su detención y después abrieron su proceso, y eso es una violación flagrante a sus garantías. Por eso la dejamos en libertad. Ya estaba sentenciada a 60 años de cárcel.
limpio y llano el amparo, preparando el escenario del Instituto Nacional de Migración para que tomara un avión y regresara a su país, y la recibieron con alfombra roja. Y el caso del ESME, que primero los noticieros dieron cuenta en el país de la toma armada y militar, violando el debido proceso a los trabajadores. Nunca fuimos notificados, ni escuchados, ni llevados a un tribunal para defendernos. La Corte le dio largas al asunto. Imagínense, esta Corte resolvió la constitucionalidad del decreto hasta julio del 2011, cuando la toma armada y militar fue en octubre del 2009. ¿Cuánto tiempo pasó para que los trabajadores fueran de manera desesperada a renunciar a su derecho legítimo al trabajo? Pero la Corte, en su contradicción de aquella sentencia que por unanimidad la hicieron, dijeron que el decreto era constitucional, pero dijeron que los derechos de los trabajadores quedaban salvaguardados, que ellos no opinaban sobre el tema del patrón sustituto, que eso los hiciéramos valer en la instancia correspondiente. Dijeron que ese decreto no era privativo de derechos laborales de los trabajadores. Y fuimos entonces a acudir a la instancia correspondiente. Le ganamos al Estado con el amparo que concede la justicia federal por haberse violado nuestras garantías establecidas en el artículo 14 y 16. El tribunal por unanimidad sentencia a CFE reinstalar a los trabajadores, hacerse responsable de las obligaciones obrero-patronales. Y esa es la otra parte que quedará para la historia de este país, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es vergonzoso que este poder de la nación, que está para garantizar los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo de México, en una sentencia antidemocrática, dictatorial y autoritaria, haya obedecido a los principios o los mandatos del presidente de la República para revocar el amparo. Increíble que estos que están para garantizar se cumpla con la Constitución y las leyes digan que se revoca el amparo a los trabajadores y nos condenen únicamente a ir a cobrar nuestra liquidación, violando la ley de amparo, violando los tratados internacionales de los cuales México es parte. Por eso, compañeros, preguntarles a ustedes, dejar que eso quede ya como un asunto juzgado en nuestro país. Dejarlo así es acabar con la democracia de México, es regresar al autoritarismo, es regresar a más de 100 años en la historia de la lucha de los trabajadores. Es vergonzoso el actuar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han cerrado las puertas de este país a la justicia para los trabajadores. Desde la reforma laboral se han interpuesto más de 3 millones de amparos, porque esa reforma es regresiva. Buscan acabar con los contratos colectivos de trabajo, con la estabilidad en el empleo, con el empleo digno, con el derecho de huelga, con la seguridad social. ¿Y quién lo ha permitido? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más de 3 millones de amparos contra esa reforma laboral, y todavía los ministros le están dando largas para que los patrones sigan despidiendo a trabajadores. Ayer lo decíamos en la asamblea, los patrones con esa reforma han despedido a 3.5 millones de trabajadores
trabajadores que tenían un empleo formal y han recontratado, como lo dice esta reforma, contratos a prueba por un mes, te despiden cuando quieren, sin seguridad social. Más de 470 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos. ¿Quiénes son los responsables, camarada? Los ministros de la Suprema Corte. A ellos los responsabilizamos de todo el deterioro, la muerte de nuestros compañeros jubilados, la muerte de compañeros trabajadores, la desintegración de muchos hogares, la desnutrición de muchos trabajadores, el que muchos trabajadores no hayan mandado ya a sus hijos a la escuela, a que muchos trabajadores han perdido su vivienda o sus pertenencias. Los responsables son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, camarada. Los que chingan la nación, esos son los que chingan la nación, esos son los que chingan la nación. Llevaremos nuestra queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se observe en el terreno internacional cómo estamos viviendo los trabajadores de este país. Un Estado autoritario y fascista, clásico en los países donde hay dictaduras. Por eso no podemos dejarlo así. Hay que llevarlo al terreno internacional. Y en la demanda está en primer orden el responsable del acto autoritario que fue Felipe Calderón Hinojosa. Él es el principal demandado en esta queja. También serán demandados los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán demandados todos aquellos que tomaron la decisión de utilizar al Ejército, a la Marina, a la PFP para despojarnos de nuestra fuente de trabajo. Serán demandados Javier Lozano Alarcón. Esos funcionarios fascistas que hoy se escudan en una curul para no responsabilizarse de todos los atropellos que han cometido a los trabajadores y al pueblo de México. Por eso será importante visibilizar esta caravana por el derecho y la justicia del trabajador en todo el territorio nacional. Explicaremos en cada ciudad lo que está pasando en el país, pidiéndole a la sociedad la solidaridad con el movimiento obrero organizado, explicando cuáles serán las consecuencias de la reforma educativa, cuáles han sido las consecuencias de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuáles han sido las consecuencias de la reforma laboral y cuáles van a ser las consecuencias de la reforma energética y la reforma fiscal, para pedirle al pueblo de México que este 1 de mayo todos salgamos a tomar las plazas públicas para hacer un gran frente que permita restablecer la democracia en este país, que garantice nuestros derechos, que nos regrese al trabajo, pero sobre todo que cambiemos la correlación de fuerzas. Si no somos capaces de crear un frente nacional que reivindique, que recupere los derechos establecidos en la Constitución, ellos van a continuar pisoteando la Constitución política, las leyes y nuestras garantías individuales. También responsabilizamos al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a la Marina, al Ejército y a la PFP de nuestra seguridad en todo el trayecto, desde el Distrito Federal hasta la frontera en Tamaulipas, camaradas. Ya lo hicimos por escrito, ya les mandamos un oficio a todas las autoridades federales, estatales y municipales. Ellos son responsables de nuestra seguridad en todo el trayecto.
Nuestra caravana es civil, es pacífica, es en el marco del derecho constitucional que nos asiste. Por eso decimos que viva la resistencia, ¡viva! Que viva la caravana, ¡viva! Que viva nuestro preso político, ¡viva! Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¡viva! Viva el pueblo de México, ¡viva! Viva México, ¡viva México, viva México! Muchas gracias. Esmeitas en Resistencia dará inicio la caravana por el derecho y la justicia del trabajador. Están aquí con nosotros reunidos importantes dirigentes del movimiento sindical democrático e independiente, a quienes le vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros el compañero Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Estuna. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Está también el ingeniero Mario Galicia Yepes del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido, compañero. El compañero Benito Baena Lome, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México. De la misma organización nos acompaña Benito Belmont Ponce, secretario adjunto del Exterior. Nos acompaña el compañero Enrique Favela Rocha, de la Comisión de Acción Política del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y queremos destacar la presencia y el acompañamiento de compañeros maestros dignos en resistencia de la sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Aquí y ahora con la coordinadora, aquí y ahora con la coordinadora, aquí y ahora con la coordinadora. Está con nosotros el compañero José Antonio Altamirano Ojeda de la sección 22 de Oaxaca. Y el compañero Augusto Fernández Reyes Medina, también de la sección 22. Y queremos informarle a los medios de comunicación y a nuestros compañeros esmeitas en resistencia que el compañero José Antonio y Augusto Fernando irán con nosotros en la caravana del Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación vamos a hacer una breve exposición de los objetivos y de los porqué de nuestra caravana por el derecho y la justicia del trabajador. A todas las organizaciones sociales y sindicales, independientes y democráticas del país, a los usuarios de la energía eléctrica, al pueblo de México, compatriotas, el 30 de enero del año en curso, estos que están aquí enfrente, el 30 de enero del año en curso, la Suprema
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto arbitrario y canalla que pasará a la historia, revocó el amparo que nos concedió el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia del trabajo, que nos dio derecho a la reinstalación de los despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. En respuesta, la Asamblea General Extraordinaria del ESME del 4 de febrero acordó por unanimidad desacatar la sentencia de la Corte, rechazar las liquidaciones que ofrece el gobierno, interponer una queja en contra del Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e intensificar su movilización política y social para forzar una salida política al conflicto. En el cumplimiento de estos acuerdos, hemos decidido una acción política que permita visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional el carácter opresor de los órganos de impartición de justicia de nuestro país y visibilizar también la inquebrantable voluntad de lucha de nuestra organización en resistencia. Por eso hemos decidido iniciar la caravana por el derecho y la justicia del trabajador el día de hoy, 17 de abril, que partirá del Zócalo de la Ciudad de México hacia la frontera norte del país. La caravana por el derecho y la justicia del trabajador tiene el objetivo político de fortalecer nuestra correlación de fuerzas en el conflicto con el gobierno federal a fin de lograr una solución justa y definitiva a nuestras demandas. ¿Cuáles son nuestras demandas? Reinstalación a los 16.599 trabajadores despedidos que no hemos aceptado ni aceptaremos jamás nuestra liquidación. Reinstalación a los trabajadores despedidos del ESME. Que estamos liquidados. Aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen que estamos liquidados. Aquí les demostramos que están equivocados. Exigimos también la libertad inmediata a nuestro compañero Ulises Uribe Gaona, preso político del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Quieren los presos políticos! ¡Libertad! ¡Quieren los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Estamos exigiendo también el alto a la criminalización de los usuarios de la energía eléctrica y demandamos también el cumplimiento de las demandas del Magisterio Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no a la privatización de la educación pública, compañeros. ¡Sindicatos unidos! Jamás serán vencidos. ¡Sindicatos unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Sindicatos unidos! ¡Jamás serán vencidos! Y queremos también manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores de la industria automotriz, a los compañeros de Honda, que el día de ayer estallaron un paro de labores, compañeros, desconociendo a sus dirigentes corporativos charros y avanzando con el sindicato independiente por el cumplimiento de su contratación colectiva. Queremos informar también que para el próximo 1 de mayo el Sindicato Mexicano de Electricistas
y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lanzarán una convocatoria nacional unitaria para que este 1 de mayo todos los trabajadores de México podamos salir a la calle a exigir se respeten nuestros derechos adquiridos, se resuelvan los conflictos de los trabajadores en resistencia y exijamos también el respeto a las libertades democráticas, la libertad para nuestros compañeros presos políticos y juntos avancemos en un verdadero pacto por el rescate de la nación. Estos son los principales planteamientos de la caravana por el derecho y la justicia del trabajador. guerrerosesme.blogspot.mx